Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitado a nuestro ya colaborador, el más joven de los que tenemos, a Daniel Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias, Carlos. Pues aquí listo para compartir. Con tu cara de niño que no puedes con ella. Sí, ¿verdad? Oye, y para platicar de temas importantes de buen nivel, la sucesión presidencial en Estados Unidos, ¿cómo Sí. la ves? Te iba a decir para arrancar el programa que fue una sucesión bastante tranquila, pero con 21,000 efectivos de la Guardia Nacional. De qué otra manera iba a ser, ¿verdad? Si no es que tranquila. Sí. Al menos hoy, y vamos a ver en estos días, porque la emergencia en ese sentido la va a dejar el gobierno de Estados Unidos por unos días para que no haya brotes violentos como hace 15 días. Sí. Lamentable para un país como Estados Unidos, lamentable para cualquier país, siendo solidarios con los pueblos en el mundo, pues todos tenemos que lamentar esos sucesos. Las Claro. transiciones democráticas tienen que ser así, tranquilas, en paz, y sí fue lamentable lo que estuvimos viendo en esta jornada en especial, y causó mucha expectativa para el día de hoy, pero finalmente se da ya con unas primeras actos o unas primeras impresiones y unas primeras reflexiones que podemos compartir, Daniel. Claro, sí. Pues sí, esta sucesión tan esperada para algunos, ¿verdad? Ha venido a ser como ese escenario del villano y el salvador, el héroe y el villano, ¿verdad? Ahora, tristemente, se va a hacer la comparación, ¿verdad? Cualquier acto erróneo de Trump, cualquier acto heroico del gran Biden. Uh-huh. Entonces, pues, dicen siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Uh-huh. Algo que apenas supuestamente, comienza con este gobierno, pero yo creo que ya hay bastantes antecedentes que se pueden platicar respecto a este personaje heroico, entre comillas, reafirmo, Biden. Pues si podemos hablar de heroísmo, es toda la nación, digamos. El heroísmo es para toda la nación, que en dado momento se decidió a cambiar de líder, aunque, 74 millones de ciudadanos estadounidenses votaron por Donald Trump, y en parte por eso se envalentonó y llamó a defender lo que él consideraba una investidura que estaba siendo defraudada, digamos, según a dichos del propio Donald Trump. Y entonces ese día, si no mal recuerdo, 10 de enero, recuérdame la fecha, o 13 de enero fue cuando precisamente se dio, no, poco antes, cuando se dan estos precisamente, el llamado, el que hace para sus seguidores, y estos que finalmente lo siguieron, le hicieron caso al llamado, Sí. y tomaron el Capitolio de la manera violenta. Sí. Y 74 millones de habitantes que votaron por él no es cosa menor. Claro, pues muchos titulares, ¿verdad? Marcan que Biden recibe una nación dividida, ¿verdad? Nos hace recordar aquellos momentos de la guerra de sucesión, ¿verdad? O lo podríamos al nivel mexicano, entre conservadores y liberales, ¿verdad? Yo creo que, como veníamos comentando previamente, antes de que empezara el programa, son los mismos tentáculos del mismo monstruo. Entonces, realmente yo creo que el pueblo de Estados Unidos sí cambia de líder, cambia de una opción pues conservadora, de este tipo de personajes, ¿verdad? De la ala de Estados Unidos, de esa línea política, pero pues yo creo que las políticas económicas se mantienen, ¿verdad? Las políticas migratorias se dice que van a cambiar, pero pues habrá que esperar a ver cómo vienen esas reformas. Vamos a esperar cómo vienen.
Y sí, justo en sus primeros actos del día de hoy, ya como presidente de Estados Unidos, entre los acuerdos que firmó, o de entre las declaraciones o declaratorias que firmó, una es que regresa a Estados Unidos al Acuerdo de París, que tiene que ver con este asunto del cambio climático, el combate al cambio climático, y el otro que comentas, y él mandó una iniciativa al Congreso que tiene que ver con la propuesta de regularizar a 11 millones de migrantes e incluso darles la opción de la ciudadanía, algo muy anhelado por los migrantes. Claro. Sí, los acuerdos de París, aunque tengo entendido de que no son obligatorios, ¿verdad? Pues es una cuestión que suscriben muchos países y que pues Trump había destruido, ¿verdad? O había tratado de limitar, hasta el punto pues que logra sacar al país de esto. Yo creo que es parte de un discurso, Carlos, que tienen los políticos en campaña, de siempre ver la parte de tocar esas fibras nerviosas o de aquellos grupos donde más se establece la ideología del cambio climático, del apoyo a los ecosistemas, y dicen por ahí nos vamos, pero pues realmente siempre es necesario hacer como una retrospectiva al trabajo de este tipo de políticos, y pues realmente el trabajo que han hecho en materia medioambiental, sobre todo con sus empresas en nuestro país, pues queda mucho a deber, ¿verdad? Oye, entonces estás escéptico a que haya un cambio con Biden. Sí. Dices que es el mismo pulpo con sus tentáculos. Así es, así yo lo veo. Aunque con un rostro diferente. Así es. Como decías, no nos gustó el rostro de Trump. Les cambiamos al tío Sam por el rostro de Biden, pero finalmente es el mismo animalito. Claro, así es. Y en parte porque son tus dudas respecto a un cambio con Biden. Claro, pues que hay que revisar pues la historia, ¿verdad? Yo siempre trato de tocar ese tema. Es revisar el trabajo que este personaje ha realizado con Barack Obama, todas las políticas migratorias de intervención a los países, tanto sobre todo en Latinoamérica y en Asia, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión del petróleo, ¿verdad? Entonces, a veces queda, como decía Sherlock Holmes, cuando pierda uno la pista, siga la pista del dinero. Tiene que ver mucho todo con el dinero y las economías que manejan esos países. Y a base de ese historial, de esos hechos que realiza este personaje, pues sí queda esa sensación de que pues no existe un cambio de régimen, no existe un cambio de verdadera transformación, ¿verdad? Para esta victoria, entre comillas, para el pueblo estadounidense. Es que lo dices bien, no va a haber un cambio de régimen internacional, digamos, el mismo régimen que domina en estos momentos va a seguir dominando y ya supera incluso a la propia figura de Estados Unidos y a la propia figura presidencial de Joe Biden, que puede hacer si hay un orden establecido, digamos, que sí se dio un orden en ese momento llamado Nuevo Orden Internacional a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos se asume como hegemonía, y ahí se fundan a fines de la Segunda Guerra Mundial organismos como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OTAN, Naciones Unidas, la misma Naciones Unidas que entra en este orden, lo que es el antecedente de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, antes llamada Organización Internacional de Comercio, pues son instituciones que siguen cuidando ese orden internacional, incluso cuidando el orden que puede provocar o no provocar Estados Unidos. Y vaya que nos metió dolores de cabeza a ese orden internacional Estados Unidos, rompiendo los acuerdos que su propia nación impulsa en dado momento. El acuerdo de París, a fin de cuentas, también como país central y como país o uno de los países centrales de Estados Unidos, a fin de cuentas también marcando la ruta, la línea que debería de seguir este mundo. Y por mencionar solo uno, podríamos mencionar tantos otros acuerdos o tantos factores de ese orden internacional que, bueno, el propio Estados Unidos es un país que los fomentó en su momento. Y entonces sí, coincido contigo, pretender o suponer que con Biden vamos a tener una mejor expectativa en el mundo, eso es, como tú dices, al menos me reservo el derecho de la duda. Claro, así es.
y ahora pues esperar, ¿verdad?, cómo se va a trabajar con México, ¿verdad?, la agenda bilateral que le dicen. Oye, pongo un ejemplo porque me viene a la mente, porque justo hoy terminé de leer un artículo que me pareció interesante, como es que si hay factores, comentamos, el cambio climático, que a fin de cuentas puede ser una agenda a seguir, más allá que lo firmamos, como por ejemplo México lo firma, que se adhiere a este acuerdo internacional para el combate al cambio climático. También hay otros más, comentábamos, y otro más es que vivimos una era de la como le dicen los economistas, financiarización, en donde a fin de cuentas, palabras más, palabras menos, o a grosso modo, es en este sistema económico que vivimos, que prevalece, se supone que, bueno, es el capitalismo. No quiero llamarlo de manera despectiva, vivimos en él y eso nos toca, digamos, claro, para bien o para mal. Hay personas que viven muy a gusto con este sistema, pero en este sistema, para que las cosas funcionen bien, el dinero debería estar generando una mercancía y la mercancía a su vez más dinero. Pero en esta era de financiarización lo que queremos es que el dinero genere dinero directamente, ¿no? Y ahí entran muchos problemas. Y al respecto del artículo que acabo de leer, comentaban cómo es que se entró en una era de la financiarización el mercado inmobiliario, y esto te afecta, digamos, directamente y así a todos los, yo digo sobre todo a los jóvenes. No estoy en México, pero es un fenómeno internacional, en donde antes la preocupación y quizá el negocio, por decirlo así, el negocio, es que una constructora construía la casita y te la vendía, digamos, construía para deshacerse del bien. Al contrario de estos momentos, de estos tiempos, en donde los grandes inversores generan un mercado de vivienda, pero tratan de retenerlo para, mediante ese activo, digámoslo así, porque lo ven como un activo, generarse recursos de manera permanente a lo largo de muchos años. Y por eso es que las tasas de interés son casi impagables. No sé si te das cuenta, tú como usuario de esos servicios, a fin de cuentas, financieros, estás muy jovencito, no sé si estás con esta experiencia de comprar una casita, un terreno, y si no te vas a enfrentar a ello. Por eso es que lo digo, te vas a como joven, que estás expuesto como toda la juventud en el mundo a este mecanismo, te vas a enfrentar a él, y es que te van a vender una casa, digamos a 15 años, que puede ser el promedio, 20 años digamos, a una tasa de interés de que te gusta, en estos momentos está a 9%, pero te van a cobrar el mayor de los intereses en las primeras mensualidades, y así durante los primeros años, de tal manera que estos inversionistas se garantizan grandes rendimientos. Entonces tú te puedes apurar por pagar tu casita lo antes posible, pero eso antes posible puede ser 5 años, 10 años, no antes posiblemente. Vas a abonar con tu aguinaldo, vas a abonar con tus tandas, con préstamos, con la familia que te apoye, pero sí te vas a tardar unos años, y mientras tanto quien te vende la casa va a estar cobrando altos intereses. Y pasan los años y tú ves que tu cuenta no baja, y es por eso mismo, porque lo ven ahora como un mecanismo ya no para venderlo inmediatamente, sino aquí lo vamos dosificando, le vamos cobrando mensualmente sus pagos a esta persona, y así a miles de consumidores de mercado, y nos hacemos de esos grandes rendimientos económicos. Y es un ejemplo de que ese orden ya está. Antes de que haya llegado Biden ya está, no se va a mover, no se va a cambiar, y así como estos hay otros mecanismos más que entonces sí superan las expectativas de que haya cambios. Finalmente vamos a estar viviendo el mismo régimen que ya se ha venido instaurando, y quizá, como lo dices, con una cara más amable, la de Joe Biden, más ambientalista, que te va a sonreír al menos. Es como, no sé, el que pega en la casa, el agresor en la casa, que te dice te amo, pero sí, no amor deja de apache. golpearte. Sí. Sí, yo pienso que pues no solamente a los jóvenes, a todos los mexicanos, toda la población en general, se dice que Estados Unidos y el sistema capitalista es la cuna de las oportunidades, la libertad, ¿verdad? Cómo se defiende la ideología de la libertad,
pero pues si no hay cash, no hay libertad. Si no hay esos cuestiones financieras o esta cierta solvencia, pues las oportunidades son nulas, ¿verdad? Sobre todo en la adquisición de patrimonios, de una cosa tan importante, ¿verdad?, que uno establece para su vida adulta y el porvenir. Es triste esa situación. Yo creo que lo que nos queda aquí en México por realizar, pues todavía es en cierta forma buscar la manera de que también sea escuchado a la población desde abajo, y pues buscar, ¿verdad?, la manera de hacer presión con los políticos desde aquí. Sigue siendo una situación donde este sistema establecido va a quitar oportunidades, va a quitar libertades, y eso es una realidad. Oye, esto de que va a quitar libertades, hay otro punto ahí interesante. Hay varios. Uno, el asunto de la migración también, ahorita sí que lo comentamos. Sí. Lo que está sucediendo en Guatemala, por ejemplo, para retirar la caravana migrante que se dirigía hacia Estados Unidos. Pero esto a propósito de lo que dices, de las garantías que están en juego, digamos. No sé tú qué piensas, ¿tú estás a favor o en contra de que se haya censurado a Donald Trump a través de redes sociales? Y fíjate que también en estas notas que podemos estar revisando en estos días, pues ya son varios las redes sociales que han vetado, y además dicen aquí de por vida, a Donald Trump, y es Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok y las que se sumen. Así es. Por un lado, esto como que se puede vertir en diferentes aristas para revisar. Por un lado, esto de la censura, a ver tú qué piensas, y por otro lado, la censura que pueden a fin de cuentas estar generando empresas privadas, pero no es un asunto nuevo. En México podemos, si quieres también platicamos sobre ello, sobre el asunto de posible censura en México a propósito de las elecciones que se van a dar en este 2021, y que ya le dijeron al presidente de la República, oye, que te queremos calladito en asuntos electorales, también hay que aclararlo, ¿no? No es que no puedes dar tus mañaneras, sino en asuntos electorales no puedes hablar en contra del partido político o a favor de tu partido político. Eso es, a ver tú qué nos dices, censura o no. Pero ahí de por medio están también empresas privadas, así como Facebook o Twitter son empresas privadas. También pensemos en la televisión mexicana, pensemos en Milenio, en Telefórmula, en Televisa, sí. También son empresas privadas, y también, así como estos organismos internacionales como Facebook se reservan el derecho de darle la cuenta a quien quieren, también las empresas de comunicación en México podrían tener ese principio. Nos reservamos el derecho, y entonces hasta qué punto es censura o no si es una empresa privada que está comunicando o no. Pero a ver, si quieres vamos dando a ver tú qué piensas. Sí. Primero, ¿qué piensas de que se haya censurado a Donald Trump? Pues yo pienso que la situación parte de, sin importar el personaje, de aquellas voces que fomentan la intolerancia, las voces que fomentan la violencia. No es un acto de censura, sino es una cuestión de no establecer, de no fomentar espacios donde esta violencia prolifere, ¿verdad? Muchos analistas que he revisado comentan que, y es hacer el espejo, el puente, el análisis o el reflejo con lo que aconteció en México en 2006, con el fraude, ¿verdad? El famoso fraude de 2006, cómo se realizó esta actividad dentro de lo que cabe de manera pacífica, ¿verdad? Se establecieron en reforma, pero no fue de una manera prolongada, fue de manera prolongada. Y aquí en Estados Unidos todo lo contrario, ¿verdad? De manera violenta, falleció una persona, y bueno, yo creo que no se deben cerrar espacios de todas esas voces que fomentan la violencia. Cualquier exigencia, por más legítima que tenga, sobre todo hasta en materia electoral, si lo podemos ver así, o en el juego de la democracia que le dicen, ¿verdad? Con estas votaciones, no hay cabida para la violencia, y mucho menos para la muerte. Yo creo que lo que acontece con Donald Trump es un tema pendiente, un debate pendiente con respecto a revisar cómo los medios de comunicación, y sobre todo ahora las redes sociales, tienen el control,
¿verdad? De poder permitir o no la comunicación, la expansión del pensamiento de una persona. Ahora con esta situación topamos con pared y queremos revisar, ¿verdad? Ah, caray, si esta línea editorial o esta plataforma privada no le parece esta situación, cortamos, te bajamos tu video y demás. Y ahora lo quisiera, más allá de Donald Trump, revisarlo sobre todo con periodistas que han buscado la plataforma de YouTube específicamente para encontrar un medio de comunicar sus ideas. Establecen alguna situación, sobre todo con temas sobre la vacuna. Es el caso del canal de La Octava, precisamente en YouTube. Hablan sobre la vacuna, dan su opinión, presentan una información. YouTube considera que es una información falsa, considera que es una situación que no puede estar en su plataforma y hacen que caiga la liga del canal. Entonces ahí ya todo el equipo de atrás de ese programa se vio ya en ese momento suspendido y retirado. Y se queda uno pensando, caray, entonces la libre expresión de los medios digitales se está viendo censurada, realmente limitada. Lo dijiste, ya son equipos de trabajo. Una cosa es que una persona ponga su video pensando o diciendo lo que piensa, pero otra cosa ya cuando tienes un equipo de trabajo que intentas comunicar algo con todo un equipo de trabajo, digamos, es la experiencia de este mismo programa desde Código Libre, la plataforma de Código Libre, que ya tiene todo un equipo de trabajo. Y finalmente transmitimos por medio de Facebook o por medio de ¿cómo se llama esta otra? De Spotify, pero si estas dos empresas nos cierran el canal, pues entonces nos quedamos sin comunicación, digamos. Sí. Y en ese sentido, aunque tenemos un equipo de trabajo, dependemos de que estas empresas no decidan que eso es censurable y nos censuren. Sí, imaginar que en algún momento futuro, sin importar las leyes de un país, pudieran establecer que tal vez cierta palabra, o hasta ahora, ¿verdad? Facebook ya lo ha venido estableciendo, aunque no sea esa tal vez la intención, ¿verdad? O algún detalle ya está en su línea editorial, que es de la lista negra y para abajo. Y eso sí es importante de resaltar. Retomando un poquito, si me permites, de lo de Trump, se ha comentado que es una actitud hipócrita por parte de esta empresa, que es la que distribuía su contenido, cómo pasaron 4 años donde hasta casi declaraba la guerra con Corea y tantas situaciones hay tan difíciles y no pasaba nada, ¿verdad? A veces se cree o se especula que tuviera que ver también con esas mismas reglamentos de ese nuevo orden mundial que establece que ahora este personaje sale de la escena y hay que cancelarlo en todas las plataformas, ¿verdad? Fíjate que no sé si es parte de algún acuerdo firmado, digamos, o verbal al menos, pero sí es parte ya del status quo, digamos. Esto que comentamos, un brazo, digamos, financiero que trata de absorber ganancias, un brazo militar que trata de cuidar ese orden, digamos, a través de OTAN, por ejemplo, y un brazo de comunicación internacional como puede ser Facebook, pero se suman las demás redes sociales dominantes, ya son parte de ese estatus. Y yo creo que sí fue a final de cuentas un castigo, digamos, de este conjunto de redes sociales para una persona a la que ya no se le veía mucho futuro, digamos, y una persona que en estos momentos está arrinconado. Yo digo que lo que se hizo a raíz de su llamado a la sedición fue muy grave, que en otros países en el mundo implicaría que ya se tiene que salir exilado. ¿Qué lo puede salvar? Que no es una persona que se le ve mucho perfil ideológicamente aspiracional a tener o a generar un estado alterno, digamos, ¿no? Como podría ser, bueno, lo veo más bien como un empresario que a fin de cuentas se dedica a eso, a generar negocios, y que a Estados Unidos o la administración de Estados Unidos la vio así, como una empresa de donde se pueden generar buenos rendimientos para los propios estadounidenses, con esa lógica de Estados Unidos primero, y ahí
Eso le ayudó para cosas como renegociar el acuerdo de libre comercio con México, que a fin de cuentas me parece que fue algo bueno para las tres naciones. Había que actualizar ese acuerdo firmado desde el 94, o entrado en vigor desde el 94, ya cuántos años pasaron entonces, y había que hacer una reforma. Pero lo veo más bien así como un perfil de negociador, de empresario, y no como alguien que quiera eternizarse en un poder para generar lo que le preocuparía a Estados Unidos y al mundo, una dictadura, porque entonces sería muy peligroso. Lo que sí también veo es que se puede dar cuenta de esa carisma que puede tener entre la gente supremacista estadounidense, sí. Y si él se decidiera, bueno, entonces fomentar o generar un movimiento que entonces sí lo encumbra para dentro de 4 años, 2024, y entonces sí instaure, entonces sí un régimen como lo hemos visto en otros países, dictatorial, dígase Saddam Hussein en Irak, en fin, casos así. No lo veo de ese perfil, pero además, para asegurarse de que no suceda eso, por eso es que se activó el segundo juicio político en contra de él, y además acusándolo directamente, según se acordó en la Cámara de Representantes, con el delito de incitación a la insurrección, y eso es muy grave. Y entonces está contra las cuerdas, una de dos: o él solito se exila o se calma. Por ahora se fue a Florida, y se calma y se queda calladito y se olvida de la vida política, o bien le espera cárcel, digamos. Si se la perdonan como está ahora y se lo dejan ir, retirarse en paz en alguno de sus campos de golf, porque además ya tiene edad para retirarse, no sé qué está pensando él, solo él sabrá qué necesidad tiene de buscar ser dictador, y que de por medio entonces perderlo ahora sí completamente todo, incluido su comodidad, que se ve que le gusta vivir cómodo. Es un playboy de los años 90, de principios del 2000, y ya en últimas fechas como dando un poquito de pena en su intención de seguir siendo playboy. Pero eso más bien lo veo con ese perfil de un empresario que se siente playboy, y no como el gran dictador que va a regresar en el 2024. Pero ¿tú cómo ves? Pues yo creo que es como un producto, no sé si estés de acuerdo conmigo, es como un producto que Twitter lanzó como a la venta al público. Generamos casi de 6 a 8, casi los 9 millones de seguidores, y de ahí hasta que ya en algún momento salió esta situación, se desecha el producto, ya no fue útil. Ahora el nuevo producto, bueno, ¿quién es? El nuevo presidente, ¿verdad? El que viene a restituir el orden, la paz, la unidad entre los pueblos. Y tal vez será interesante platicar después, en 4 años, ¿verdad?, que estaremos hablando del saliente Biden, de esta situación. Y sí sería bueno seguir revisando, ¿verdad?, esta situación que engloba el personaje de Trump, ¿verdad? Quién sabe qué será de ese personaje después. Y no deja de ser interesante. Si caemos en la cuenta de, oye, ya te das cuenta de lo que estás diciendo en la plataforma de Facebook, que es a fin de cuentas estadounidense, y es a fin de cuentas parte del estatus de todo este orden internacional que trata de tener las cosas en orden. Bueno, sí, podemos caer en cuenta, y también suponer que es parte del proceso democrático de las naciones, de los individuos en el mundo, de manifestar su punto de vista hasta cierto nivel, ¿no? Porque también tenemos casos como el de Julian Assange, que tuvo que vivir también, no exilado, pero bueno, sí exilado, y además recluido, pero en una embajada por muchos años. Ahora todavía retenido, si no me equivoco, aunque sí, ya con una orden del juez, bueno, una resolución de una juez inglesa diciendo que no hay elementos para que se extradite a Estados Unidos. Sí. Pero cuando, digamos, rebasas el límite, la línea, como dicen, y además ese rebase de límite influye en el ánimo de mucha gente, en este caso Julian Assange a nivel internacional, entonces sí te metes en esos problemas de los que estamos hablando. Donald Trump rebasó esa línea y está entre se la perdonamos o no se la perdonamos,
en cuanto a lo encarcelamos o no lo encarcelamos, en cuanto se va exilado o no, autoexilado diría yo, o bien ya se va a vivir su vida tranquila, su vida empresarial, y aquí no pasó nada. Yo diría que se le habrán perdonado, que habrá salido barato después de estos 4 años de dolor de cabeza para Estados Unidos, pero en donde se ve que las instituciones o la maquinaria estadounidense camina, funciona bien, pese a figuras como Donald Trump. Sí, el sistema pues no cambia, ¿verdad? Las políticas continúan y siempre a revisar. Tristemente yo en mi estudio yo veo mucho que voy a salir un poquito de contexto o de tema, con lo de la famosa reforma educativa. Yo al revisar los escritos, los trabajos que daban sustento a esa reforma, parecía más bien como ver a la escuela como una empresa, algo administrativo, algo que tenía que tener sus regímenes de control y tantos términos más empresariales que educativos. Yo creo que ese tipo de mentalidad de los empresarios, Trump es un empresario, ¿verdad?, que no le ha ido casi nada bien en lo que ha lanzado, sobre todo en sus productos con su nombre, pero que yo creo que sí en parte vio al gobierno como su empresa, ¿verdad? Nuevamente fracasó en muchas de las situaciones, pero ese tipo de casta empresarial, esa falta de experiencia, de vocación a la política o la buena política, ¿verdad?, sobre todo en un país que es un puercoespín en la cuestión internacional, pero pues en manos de un niño consentido, ¿verdad?, dicen de cuna de oro, y pues ahora ver qué acontece. Vamos a ver. Oye, ya que lo comentamos también, ese efecto que puede tener, o esa reflexión que está automáticamente vinculada con el proceso electoral en México en este 2021, ¿cómo ves? ¿El presidente de la República tiene que callarse respecto a temas electorales o no? Yo creo que es todo un tema, ¿verdad? La cuestión sobre que el famoso tigre, y como ahora se le da el sinónimo al pueblo, ¿verdad?, de México, se lanzó contra Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Es un tema que se debe revisar muy bien. El presidente en sus mañaneras pues siempre ha marcado, ¿verdad?, esa tendencia a pues criticar, ¿verdad?, el sistema que estuvo anterior a él, la cuestión del neoliberalismo, eso que le llaman ahora neoporfirismo, ¿verdad?, un término que él acuña aquí, y pues que indudablemente pues toca, ¿verdad?, la estructura política de ciertos partidos. Es una cosa que realmente tal vez se revise o se concluya, ¿verdad?, que tenga que ver un acuerdo entre el INE y el gobierno, ¿verdad?, lo que resulte. Yo creo que apoyo la idea de uno de los consejeros importantes del INE, que dice que no hay razón para cancelarlas. Sí sería interesante checar una diferencia tal vez hasta en el discurso, por el cuidado y el respeto a, pues no fomentar, ¿verdad?, que aquellos seguidores o aquella opinión que tanto pesa del presidente entre la población pues recaiga para favorecer ciertos prototipos, ciertos personajes que la misma gente va a tener la responsabilidad en esta ocasión. Yo creo que el pueblo a lo largo de estos 3 años ya ha logrado informarse, yo creo que hasta más a través precisamente de esas redes, y checar sobre todo los perfiles que se van a lanzar por la parte del partido donde emanó el presidente. Oye, es que si ahora has visto que Elena Poniatowska, que es una persona muy sensata, crítica a la vez, de izquierda de siempre, desde su juventud, y diciéndole a López Obrador que sí, que mejor ya se olvide un poquito al menos del ritmo o de la frecuencia de las mañaneras, como lo dijo, no recuerdo las palabras, pero que cansan a fin de cuentas. ¿Tú cómo ves? Pues yo no sé si lo he compartido aquí, Carlos, pero yo me he definido como el famoso chairo, ¿verdad? Pero soy el chairo que no le gustan las mañaneras. En primero porque son muy temprano.
uno trata de informarse, es interesante, sobre todo con el aspecto de que tienen que ver con temas que competen a mi trabajo, a la política social que lleva este gobierno, pero sí realmente haciendo un análisis crítico, sí a veces, si uno se sentara desde el minuto 1 hasta el tiempo que es, y es prolongado en ocasiones, te das cuenta que a veces solamente 3 reporteros han preguntado. A mí me hice ese análisis y me di cuenta en una ocasión, realmente no te puedo decir qué fecha fue, pero que caray, o sea, el debate de prensa y poder es de repente pues escaso, ¿verdad? Y ahora sí a veces el presidente se suelta y le preguntaron sobre un tema X y ya por acá nos fuimos por esta tangente y así, bueno, ahora el que sigue. Entonces sí sería interesante que a partir de esta propuesta, esta situación que da el INE, revisemos, ¿verdad?, las mañaneras de manera crítica. Es tomárselo con sensatez, digamos, ¿no? Con sentido común, digamos. ¿Hasta qué punto? Porque aquí también seguimos hablando del asunto de la censura, ¿no? ¿Hasta qué punto es censura o no de que continúen las mañaneras o no? Ya le dijeron sí, continúas, pero no toques asuntos electorales. Y hoy, por ejemplo, precisamente cuando estaba siguiendo las primeras horas de la investidura de Biden, le pongo a la televisión eso a las 7 de la mañana, y estaban en Milenio, y estaban ahí sacando primero notas que tienen preparadas, después van a la conferencia matutina de López Obrador, y después, como hubo algo relevante respecto a la salida de Donald Trump, ya propiamente de la Casa Blanca, que tomó el helicóptero, cortaron la transmisión de la mañanera para ir al asunto de que le interesa a fin de cuentas en estos momentos a todo el mundo. Ya después regresaron otra vez con la mañanera, y vamos, no es censura, no es que le cortaron a propósito, es de entender la situación, el contexto, y no tiene por qué pensarse que hay censura. Y no sé si entonces estamos coincidiendo o no, si se le pide a López Obrador, oye, ten las mañaneras, pero no toques asuntos electorales, creo que es algo esperable, es algo que incluso se ha dado, así se acordaron, así están, en este caso la ley de comunicación para estos momentos electorales, aplica para gobernadores, como ya se hizo ver, aplica para el presidente, aplica para todo el mundo, presidentes municipales también. Entonces no es, en ese caso me parece no tomárselo tan a pecho de que es censura, sino vamos a tratar de llevarnos todos, de llevar la fiesta en paz en este proceso electoral, a partir de que inicie la fecha electorera, digamos, y una vez que termine respetar, como se dice, esa veda electoral, porque además aplica para todo funcionario público a nivel nacional, y funcionario público puede ser incluso una secretaria que trabaja en un despacho de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. En alguna otra experiencia que tuvimos también en otra emisora, también local, en ese caso se llama Videa Plataforma, también no nos permitían asuntos a comunicadores como tú, como podemos ser tú y yo en este momento, no nos permitían hablar de asuntos electorales, porque entonces venía el castigo para esa pequeña televisora, en ese caso era televisión por cable. Aquí volvemos al asunto de la virtuosidad que tienen las redes sociales, y aquí pues Facebook no nos va a imponer en este caso alguna ley como la que puede estar rigiendo a las televisoras de cable o cableras como se dice en México. Sí, pues yo veo a la mañanera como un ejercicio, tiene que ser un ejercicio informativo, ¿verdad? Pero debe ser más eficiente, ¿verdad? Tal vez permitiendo, no sé, que más reporteros, más comunicadores, pues hagan ver su sentir, y tal vez hasta buscar la manera, no tal vez de generar un guión, pero sí de tratar de ser más objetivo tal vez en algunas respuestas, ¿verdad? Sería como hasta en cierto punto eficiente, hacerlo eficiente, yo así considero. Interesante también que se revise en la parte como se vienen trabajando los personajes políticos, ¿verdad? En esta, sobre todo en las temporadas
el de elección popular, y que pues cierta forma las redes sociales como han venido tal vez, no sé, a colarse dentro de estos reglamentos, de estas leyes, porque al final de cuentas se sigue viendo cómo estos líderes de poder en lo corto, en lo desde abajo, pues siguen influyendo, ¿verdad? Para que la pesa esté más de un cierto lado, y si esto debería ser parejo, ¿verdad? Como marcar la ley, sería interesante también que se viera un cambio, ¿verdad? En la forma en cómo se viene haciendo política y promoción desde aquí, desde lo local. Sí. Bueno, y volviendo al asunto de la sucesión en Estados Unidos, el asunto de los migrantes, que también es un asunto bastante dramático. Esta firma de acta que hizo hoy Biden para tratar de regularizar la situación migratoria de 11 millones de migrantes en Estados Unidos, son de los que están ahora, pero hay muchos migrantes que quieren llegar y que no se le está dejando. Aquí va a ser interesante, a ver, se fue Donald Trump y ya acabamos con ese acuerdo que tuvimos con él, y entonces Guatemala va a dejar pasar a todos esos migrantes que quieren pasar, México los va a dejar pasar, o ya es parte del estatus y se va a mantener. Eso va a ser interesante de observar. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención al inicio de este gobierno fue que no se había establecido como una estrategia, como ahora, sobre todo con los elementos de seguridad del ejército, de la ahora Guardia Nacional, sobre contener a los migrantes y las grandes caravanas. A partir de que se empieza a amenazar al país de manera económica por parte de Estados Unidos, pues ya fue como se obedeció, se podría decir. Es una situación donde México realmente está con la espada en la pared. Una situación donde tiene que mediar la cuestión económica, la cuestión social, los derechos humanos que se violan, pero realmente pues el trabajo pues no ha sido integral, ha fallado la política migratoria del país, y pues siempre realmente a merced de los caprichos, de las exigencias de Estados Unidos, y si no hay castigo. Y caray, es una cosa que tristemente todavía no se ha modificado para bien de tanto los mexicanos como para los que buscan ese sueño, ¿verdad? Y que hasta ahora lo único que se ha visto como un pequeño destello de buscar la soberanía es la regulación de la DEA, de los agentes de la DEA aquí en nuestro territorio nacional, aprovechando que ahora Biden entra como gobernante. Sí, va a haber la intención de llegar, ahora que entró Biden, la intención de llegar a Estados Unidos, porque una vez que se pisa suelo estadounidense, ya tienes ahí al menos el derecho a que se revise tu caso para ver si te quedas o no. O bueno, quizá puedas ser deportado, pero por lo menos ya que pisas territorio estadounidense ya tienes ese derecho a que se revise tu caso y que puedas esperar en Estados Unidos. Vamos a ver precisamente cómo se dan las cosas a partir de que ya entró hoy el gobierno de Joe Biden, pero también eso, soy escéptico como tú, las cosas no van a mejorar en ese sentido solo porque llegó Biden, porque también tienen sus intereses como nación, también tienen sus procedimientos, y vamos a ver cómo se da. Pero comentar, a propósito de que comentaste que se busca el sueño americano, en el caso hay de ciudadanos a ciudadanos, y los centroamericanos ya no es un asunto de buscar el sueño americano, me parece que es un sentido de supervivencia por la situación de violencia que va no solo de Centroamérica o en Centroamérica, sino que también ya implica a México, porque se les ha ofrecido quédate en México, ya no llegue a Estados Unidos, el gobierno mexicano lo ha ofrecido a estos migrantes centroamericanos, pero ¿en qué situación está nuestro país? Lamentablemente, lo digo con mucho pesar, estamos en una situación en donde desde luego se entiende que no quieren estar aquí, porque para empezar están a expensas de los criminales, del crimen organizado, que los secuestra ya sea para pedir algún rescate por ellos hacia sus familias, o ya sea para explotarlos sexualmente, o ya sea para meterlos a sus filas, o simplemente para asaltarlos. Dada su situación de vulnerabilidad, pues entiendo que no quieran quedarse en México y que quieran ir a Estados Unidos, pero ya más bien por un sentido de supervivencia
Y ahí también coincido contigo en que el recibirlos en su paso por México ya no tampoco es un asunto de si debemos o no, sino ya es un sentido de obligación moral, porque está de por medio una crisis humanitaria. Sí, muy grande. Ha reflejado esta, sobre todo, ¿verdad? Una caravana que los medios, ¿verdad? Focalizaron mucho, dejó ver en nuestro, tristemente también lo digo, esa carencia de solidaridad, esa carencia de empatía por parte de nuestro pueblo y de bastante ignorancia. Toco esto porque un ejemplo muy conciso del famoso meme que se hizo de una inmigrante que hablaba sobre que por qué les dábamos frijoles de comer, es un alimento básico y muy común en nuestro país, pues que como si ni modo que fueran cerdos, ¿verdad? El equivalente a cerdos. Bueno, pues porque en su país, en su contexto, por lo regular ese alimento es dado a ese ganado. Entonces, y bueno, de ahí se desata, ¿verdad? Toda pues sí, la risa, las cuestiones de los famosos memes y toda esta situación, pero ya vino como en la parte social, pues también, ¿verdad? Fomentaba el odio, fomenta la ignorancia, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones. Yo creo que en nuestro país todavía falta mucho que se legisle por una política integral de inmigración, de atención humanitaria y de, sobre todo, y volvemos, el dinero tiene que ver mucho en todas las situaciones, de un presupuesto, ¿verdad? Que se establezca para generar las políticas humanitarias bien desde el sur, sobre todo en el sur, porque es una crisis terrible, y que pues también no viole su integridad de estas personas, porque hasta en eso la oposición agarra partido, agarra argumentos, y es la realidad, pero no se debe dar pie a muchas situaciones, y se debe buscar la manera de que ahí se establezca. Como lo dices, de repente esta situación de crisis migratoria en México hace un par de años dejó ver el lado oscuro de algunos o muchos mexicanos que no los querían en México, y es una situación también de la naturaleza de muchas personas a nivel mundial también, y vemos también cómo es que se está haciendo turismo médico hacia Florida para que se vacunen las personas, ¿no? Para que reciban la vacuna contra el COVID, que hay personas que están viajando hacia Florida para que sean vacunados de México, de Canadá y de otras partes, de al menos del continente, para intentar acercarse a esa vacuna. Y también un poquito se ve que hay personas estadounidenses que no están de acuerdo con ello por el asunto de los impuestos, que no les gusta que por sus impuestos o con sus impuestos se está poniendo la vacuna a extranjeros. Pero ahí también, siendo prácticos, lo que se está fomentando turismo para Florida. Ese viaje a fin de cuentas va a dejar derrama económica para este país, por un lado, y por otro lado, pues por ahora se está vacunando en Florida y como en varias partes de Estados Unidos a gente mayor. La gente que está viajando hacia Florida, entiendo, en su mayoría son personas de 65 años a más, es decir, tampoco es algo como que desbordado. Y volvemos al asunto de quizá el problema no es ese, sino el problema que se ve es que aflora la falta de tolerancia en algunos sectores sociales, y que lleva a cosas como las que vivimos en Estados Unidos recientemente, y que lleva también a situaciones como las que vivimos en México con el paso de los migrantes, que hay personas que no les gusta verlos por aquí. Sí, en nuestro país yo creo que todavía falta esa, pues tal vez hasta una estrategia en la educación, ¿verdad? Para fomentar en nuestro pueblo, pues de que no debe haber rechazo por el hecho de ser de otro país, de otras costumbres, de otro tipo de habla. Hay todavía un trabajo pendiente, sobre todo en una estrategia integral, yo creo que con diferentes secretarías, que permita que nuestro pueblo empiece a cambiar esa ideología, ese pensamiento, que por lo regular pues siempre lo vinculamos, ¿verdad?, con el sur de Estados Unidos, ¿verdad?, que por mucho tiempo, y ahora con estos supremacistas blancos, ¿verdad?, que siguen a Trump, pues establecer esa idea de violencia y discriminación y odio a los afroamericanos y otros pueblos. Sí. Oye, nos quedan 10 minutos, poco menos. ¿Qué otro aspecto ves importante para este asunto de la
sucesión presidencial en Estados Unidos? Pues de que el pueblo en Estados Unidos no se deje engañar, que no crea que Biden va a cambiar o a ser el héroe, ¿verdad? A quitar al ogro de Trump. Y él, pues, que solamente yo creo que, como han dicho muchos personajes, muchas de las cosas que sostienen a los Estados Unidos es el pueblo trabajador de muchas naciones, y entre esos pues el mexicano. Porque lo que vemos también es que en su gabinete está quedando un ámbito muy plural en cuanto a personas. Hay el secretario de salud, el que va a ser secretario de salud, por ejemplo, es de padres mexicanos. Hay otro de origen cubano. Hay otra persona también abiertamente homosexual. Hay también descendientes de grupos nativos de Estados Unidos, y se ve muy plural. Y lo que sí está inyectando es esperanza, tanto para la población de Estados Unidos. Precisamente si hace falta algo es una llamada a la conciliación social dentro de Estados Unidos, y eso como mensaje es muy buen mensaje, de que es un gobierno incluyente. Ojalá fuera así, ojalá sea así. Ojalá sea así para las naciones que también necesitan ese llamado, esa esperanza, ¿no? Que así lo ven muchas personas, que así lo ven, así lo estamos percibiendo muchas personas en el mundo, pero ojalá que sea efectivamente así, que no sea un asunto de que pese a estos nombramientos siga siendo América primero o Estados Unidos primero. Sí, pues a veces volvemos a lo que hemos platicado en otros programas, las concesiones, ¿no? Que otorga el poder. Ojalá que esta clase de concesión pues vea por esos grupos que han sido discriminados, que han sido afectados. Ahora no lo podríamos decir minoría porque no, hasta se usa como una manera despectiva. Esos grupos poblacionales que han visto sus derechos totalmente pisoteados en cualquier nación, ¿verdad? Ojalá esta integración de descendientes de muchas naciones que Trump a través de sus políticas censuró, afectó, vetó de su país, pues que esta vez al contrario, ¿verdad? Y sí, estoy de acuerdo, establece una esperanza. Y pues ahora sí, como decía un viejo dicho o algo así, que no es peor que matar la falsa esperanza, ¿verdad? Esa situación de que mejor una falsa esperanza a la desilusión. Oye, y en la agenda del nuevo gobierno de Biden, pues va a estar todavía el asunto de Venezuela, por ejemplo, que no dudo mucho que quiten el dedo del renglón para que se derroque a Maduro. El asunto de Israel con su problema con Palestina, en donde también Donald Trump afectó mucho la imagen de un Estado palestino como Estado-nación, digamos, ¿no? En donde se favoreció al Estado israelita, y en donde además se empoderó a tal nivel que ya anda bombardeando por cuenta propia territorio sirio. Y bueno, entre esa agenda internacional también está la propia agenda que tenga con México. No sé tú qué pienses, yo veo que las cosas van a seguir en lo que cabe, si podemos llamarle bien, o al menos con la inercia que conocemos. Ya entró en vigor el nuevo acuerdo de libre comercio, el TEMEC, casi conocido en México. Y ahí en ese sentido las cosas ya están dadas ahí, ya se echó a andar, ya está el engranaje, ya para que le mete más manos Biden, me parece que lo va a dejar ahí. Sí le preocupa el asunto de la migración, de los flujos migratorios sobre todo. Ahí vamos a ver cómo reaccionan ambos países. Otra agenda también importante que deja ver el asunto del general Cienfuegos es la cooperación militar y la cooperación en su lucha contra el narcotráfico. Y tal parece que ya no se está dejando operar a la DEA, por ejemplo, como lo venía haciendo con gobiernos anteriores. Eso puede ser un asunto de discrepancia que habrá que resolver. En ese caso también México tiene todo el derecho de cuidar su soberanía y decir, si antes operabas de esta manera como agente extranjero, pues a partir de ahora ya no va a ser igual. Y si antes detenías a ciudadanos mexicanos acusados de algún delito, como el caso de Cienfuegos, nosotros tenemos el derecho de exigir traerlo a México y enjuiciarlo acá.
Y en estos momentos sí, desde luego estamos al menos desconcertados de qué pasó, porque ahora resulta que no tiene ningún cargo en México. Vamos a ver qué sucede al respecto. Pero México, al menos en cuanto a soberanía, tiene el derecho de marcar su soberanía respecto a Estados Unidos. Pero a ver, ¿tú cómo ves en esto de la agenda, particularmente con México? Sí, yo creo que se va a seguir en una línea de tratar, ¿verdad?, que no se genere una situación de conflicto. Yo creo que la idea del gobierno mexicano es sobreponer su soberanía de nuestro pueblo, y una cosa todo un reto, bastante complicada, porque la cuestión de las injerencias, la cuestión política, económica, siempre ha sido de venir a introducirse al país de una o de otra manera y verlo afectado y sacar de ahí ganancia. Es cosa y siempre con cabeza fría. Vamos, el asunto de el general Cienfuegos desde luego causó rispidez entre ambos gobiernos, entre ambos aparatos de justicia, pero pues seguimos dependiendo de esa colaboración. Si queremos un combate eficaz en contra de la delincuencia en México, necesitamos esa colaboración, porque si algo tienen los estadounidenses son buenos sistemas de información, que se sabe desde hace un tiempo ya que vienen colaborando bien, transmitiendo información. En algunos casos nos han quedado de ver, digamos, y podemos citar el caso como el de Rápido y Furioso, en donde entraron miles de armas hacia México, pero en general la colaboración ha sido buena en cuanto a información, flujo de información, y también en cuanto a inyección de dinero para ese combate a la delincuencia organizada en México. Sí, hay juicios todavía pendientes. Y han sido también, me parece, respetuosos de esa soberanía también en lo que cabe. Si los agentes de la DEA operaban en México es porque México así lo quiso, así lo dejó. Pero a diferencia de otros países centroamericanos donde no hay colaboración y donde más bien hay intervencionismo, eso al menos con México no se ha visto. Al menos ha prevalecido la diplomacia. Así es. Y a propósito de la diplomacia también, ya para cerrar en estos últimos 2 minutos, la figura que en estos momentos se posicionó muy bien por el asunto del COVID y de sus acuerdos para que llegue la vacuna por el COVID, pues es Marcelo Ebrard, que yo veo que está perfilando para ser un candidato fuerte para el 2024. Y quizás hasta se repite la fórmula cuando sale López Obrador de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Después entró precisamente Marcelo Ebrard. No sé si se repita esta fórmula ahora, pero pareciera que es un candidato fuerte. Sí, pues muchas de las bases ideológicas de lo que le da la base, ¿verdad?, al presidente López Obrador, pues rechazan a este personaje, pero realmente pues es uno de los perfiles más fuertes dentro de este capitalismo voraz. Fíjate que hay, hablando de la presidencia que encabeza López Obrador, como que sus pilares, uno de ellos es Santiago Nieto, otro es López-Gatell, que como el andado tratan de tumbar ese como les dije, esa columna que tiene López Obrador en cuanto a imagen que tiene como gobierno. Le están dando duro y hay pues una televisión agresiva que lo quiere ver incluso en la cárcel, ¿no? Pero hay otro personaje muy fuerte, o hay personajes muy fuertes que no han podido al menos buscar la manera de manchar su imagen, y uno de ellos es Marcelo Ebrard. Sí, así es. Esperemos también darle el beneficio de la duda. Ya veremos en 4 años, en 3. Sí, ahora se ha visto favorecido, digo, la imagen por esta emergencia sanitaria. Sí. Antes estaba un poquito con poca visibilidad, digamos. Vamos a ver después, porque hay otra persona que está muy bien posicionada en las encuestas de opinión, y esta Tina Cloutier, que me sorprende porque como que no sale mucho a la luz pública. Vamos a ver ahora que está en la Secretaría de Economía, que ya dio su primera conferencia emitiendo su nueva estrategia para fomentar la economía mexicana. Vamos a ver cómo se posiciona, pero también haría pensar que puede ser otra buena candidata, digamos, al menos pensando en esto de la gente de la cuarta
T, digamos, porque desde luego hay otros candidatos, otras personas que empiezan a levantar la mano, y uno de ellos es nuevamente Ricardo Canallín, como le decían, Ricardo Anaya. Decía Broso, Ricardo Corazón de Pollo. Ya dijo, yo quiero estar, y la verdad es que tiene posibilidades, ¿eh? Es una persona que también tiene su atractivo, tiene su carisma, y él lo sabe, y por eso es que está de vuelta, digamos. Descansó un par de años, ya está de vuelta, primero con algunos spots diciendo ya estoy de vuelta, y ahora ya abiertamente interesado en una candidatura. Sí. Vamos a ver. Y el otro, pues ya no se diga, ya estamos cerrando el programa, y es que esto se dirá un poquito con estos temas de interés. Sí. El otro ya también, por no dejar de mencionarlo, el gobernador de Jalisco, ¿cómo se llama? Enrique Alfaro. Vamos a ver si le alcanza en cuanto a imagen, precisamente para posicionarse, o si todos se van por una alianza, que lo más seguro es que haya una alianza, y la pelea va a estar por quién encabeza esa alianza como candidato. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, Daniel, pues acabamos el programa, te agradezco mucho hayas estado aquí como Gracias siempre. A ti, al equipo. Me agrada que estés informado, siendo tan joven, interesado en estos temas, y pues estaremos invitándote para la siguiente emisión. Gracias. Y como siempre, amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Código Libre de Resiliencia en Línea. También, como siempre, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, gracias por su confianza para estar transmitiendo este programa, y a ver si no nos censuran, a ver si nos enteramos de que ya Facebook dice, no, este programa ya también se cierra. Gracias y nos vemos en la próxima. Código Libre